Quiero darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea Pública de Adoración, y deseo dar inicio a esta enseñanza comentándoles que allá por 1988 me encontraba en una ciudad del sur del país realizando el servicio social para graduarme como médico y cirujano juntamente con mi esposa, que también es médico. Dios, en su infinita misericordia, para ese entonces me había bendecido dándome pues todo lo que cualquier hombre anhela para ser feliz. Estaba a punto de graduarme de médico con las posibilidades de continuar con estudios en el posgrado o la especialidad en pediatría, y bueno, de esa manera alcanzar, según yo, esa prosperidad tan anhelada por muchos y también por su servidor en ese entonces. Además, reconozco que Dios me había dado una bella esposa y una preciosa hija, ya que en ese entonces solo había nacido nuestra hija mayor, Lidia Elena, quien nos hizo abuelos hace 8 meses. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que cualquier hombre anhela tener, debo reconocer ante ustedes que no era feliz. Y no solo no era feliz, no tenía paz, y al contrario, existía un gran vacío en mí que no lograba llenar con los logros que estaba alcanzando en mi vida. Fue entonces que, en un estado de desesperación, hablé con un amigo a quien le dije: me voy a quitar la máscara contigo. Yo quiero que sepas que soy el hombre más vacío de la tierra. Yo quiero que sepas que soy el hombre más infeliz y sin paz, a pesar de todo lo que Dios me ha dado. Recuerdo que él me preguntó: Luis, ¿tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? Yo le respondí que no. Es más, yo ni siquiera sabía que era eso. Yo provengo de una familia católica, y en esta religión aceptar a Cristo en ese entonces era algo que no existía. Es más, ni siquiera se hablaba de eso. ¿Por qué razón? Porque esto era una práctica de los hermanos separados. Y él me dijo: Luis, yo quiero invitarte tal día a un lugar donde se va a compartir la palabra de Dios, y al final van a hacer un llamado para que las personas reciban a Jesús como su Salvador personal. ¿Tú quisieras acompañarme? Yo le respondí: ¿tú crees que si yo acepto a Cristo como mi Salvador, mi vacío se va a llenar? ¿Tú crees que voy a tener gozo y paz, ese gozo y esa paz que tanto deseo tener? Recuerdo que respondiéndome me dijo: claro que sí, Luis. ¿Tú quisieras aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Le dije: si eso va a cambiar mi vida, si eso me va a llenar mi vacío y me va a dar gozo y paz, claro que quiero aceptarlo. No quiero negarles que, siendo católico en ese entonces, había cierto temor en mí de asistir a ese lugar, porque era la primera vez que yo visitaría un grupo diferente a la religión católica a la cual pertenecía. Sin embargo, era tan grande mi necesidad de llenar ese vacío y de tener gozo y paz, que a pesar de aquel temor, fui a ese lugar. Y recuerdo que, estando en ese lugar, estuve muy atento a todo lo que ahí se decía y a todo lo que ahí se hacía. Y al final, cuando hicieron un llamado a las personas a aceptar a Cristo, fui de los primeros en pasar al frente. Recuerdo que centré toda mi atención en las palabras que aquel hombre que nos estaba dirigiendo en la oración pronunciaba, porque tenía el temor de que si no repetía una de sus palabras, yo no llegase a recibir todo lo que este hombre, mi amigo, había prometido que recibiría en mi vida. Sin embargo, a pesar de repetir con exactitud aquellas palabras de esa oración, yo recuerdo que dejé ese lugar vacío y seguí vacío. Seguí sin gozo,
seguí sin paz, pero creyendo que era cristiano. Y como tal, empecé a hacer cosas que todo cristiano debería hacer, como empezar a orar, empezar a leer la Biblia, empezar a congregarme. Empecé a realizar cambios externos, como dejar de ir a fiestas y bailar, cosa que me encantaba hacer, pero bueno, dije, yo soy cristiano. Dejé de ingerir bebidas alcohólicas. Comencé a no decir palabras obscenas o chistes vulgares. Dejé de escuchar música mundana, como le llaman, aunque me encantaba escuchar música mundana, pero ahora era cristiano. Por cierto, aprendí a hablar con ese lenguaje que también hablan las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Aprendí a hablar cristianés, como algunos le llaman. Aunque debo reconocerlo ante ustedes que mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mis intenciones y mis motivaciones, mis sentimientos, mis deseos y mis acciones no eran de un cristiano. Y creyendo que era cristiano, aunque parecía serlo, no lo era. Y aunque yo me había engañado, era un hecho que a Dios no lo podía engañar, pues ni siquiera podía engañar a mi esposa, quien después de algún tiempo de, según yo, ser cristiano, un día me preguntó: Luis, ¿hay cristianos de primera y de segunda categoría? Sin saber la razón o el motivo de su pregunta, le respondí: no, solo hay una clase de cristianos. Y le dije: ¿por qué me lo preguntas? Ella me respondió: es que yo en la Biblia he leído acerca del apóstol Pedro y cómo cuando Jesús llamó a Pedro, dejándole todo le siguió y se convirtió en otro hombre. Y cuando Jesús llamó a Pablo también, le entregó su vida y tuvo un cambio completo, una transformación total. Pero yo veo que tú sigues siendo el mismo hombre. Claro, has hecho algunos cambios, pero sigues siendo el mismo. Y fue hasta 3 años y medio después que, habiéndome trasladado a la Ciudad de México, Distrito Federal, para realizar estudios de posgrado en pediatría, que Dios en su infinita misericordia puso un alto a mi vida. Y fue ahí donde realmente me convertí a Dios, llenándose por fin ese vacío con el Señor Jesucristo, con su amor, con su palabra, con su gozo, con su paz. Una paz, por cierto, que el mundo no puede dar. Al tiempo después, mi esposa también se convirtió, y siendo ya nuevas criaturas por la gracia de Dios, Dios que nos salvó, nos trajo de regreso a este país para predicar que sí existe un Dios que no solamente puede salvar a las personas, sino transformar también sus vidas, transformar sus matrimonios, transformar sus familias y llenar ese vacío que solo Dios puede llenar, y dar un gozo y una paz que solo Él puede dar. ¿Por qué razón? Porque en Él estamos completos. Y porque Él ha prometido llenarlo todo en aquellas personas, o en todas aquellas personas que con un corazón contrito y humillado se acercan a Él, reconociendo y confesándole sus pecados, apartándose de ellos y suplicándole misericordia, y confiando que Dios puede y quiere perdonar a todo pecador arrepentido que cree en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y es por todo esto que les he expresado el día de hoy acerca de mi vida, que he decidido titular esta enseñanza: parecen, pero no son. Parecen cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque temo que personas aquí presentes, parezcan, pero no lo sean. Parezcan cristianas, pero no lo sean. Y no solo personas aquí presentes, sino también las personas que van a ver o a escuchar esta enseñanza a través de las diferentes radios en que se transmiten
o los canales de televisión por cable o la página web o en YouTube. Y que estas personas estén engañadas como yo estaba, lejos de Dios y su salvación. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21 al 23, el Señor Jesús, lleno de amor y compasión, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese bien, este es Jesús hablando, verdadero Dios y verdadero hombre por amor a nosotros. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto, por venir de Jesús, Dios vivo y verdadero, esto debería de hacernos temblar. O sea, Jesús está diciendo: muchas personas que dicen Señor, Señor, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice: muchos, dice. Grandes multitudes quiere decir esta palabra, no pocos, dice muchos. Grandes multitudes me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas palabras, tremendas palabras. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que hay muchas personas que creen ser cristianas, que dicen ser cristianas, que parecen ser cristianas, pero no lo son. Y no solo eso, nos está advirtiendo a todos de esa tendencia humana de engañarse a uno mismo, lo cual, por cierto, nos aleja del Salvador y de su salvación y nos impide entrar al reino de Dios por esa puerta estrecha. Cuando Él de manera categórica nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es más, Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué les declararé? Nunca os conocí. Claro que Él nos conoce a todos, pero lo que Él está diciendo aquí es: nunca tuvimos una relación íntima. Nunca os conocí. Y esa palabra conocí aquí es conocimiento que viene de la experiencia, del trato íntimo diario. En otras palabras, nunca fueron mis íntimos. Nunca fueron mis íntimos. Nunca los vi venir arrepentidos a la cruz. Nunca los vi venir clamando y suplicándome misericordia. Nunca se convirtieron. Y sabemos que eso es lo que quiere decirles, porque les dice hacedores de maldad. Nunca se convirtieron. Hacían todo esto, pero seguían siendo hacedores de maldad. El Señor, oiga bien, el Señor también nos dice que existirán muchas personas que le llamarán Señor, confesando seguramente ser creyentes en Él, pero que nunca se habrán convertido. Oiga, eso es tremendo. Y a quienes, por cierto, Jesús desgarrará el vestido de oveja y dejará al descubierto el lobo rapaz, como acertadamente escribió Archibald Thomas Robertson en su comentario al griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque nunca habría ocurrido en sus vidas el milagro de Dios, de la regeneración de su corazón, de la transformación de su corazón, sino que solamente se vestirían de un disfraz de ovejas, como sucede hoy en día con muchas personas. Yo quiero que notemos que estas personas a quienes se refiere el Señor se sorprenderán en aquel día, o se sorprenderán en el día del juicio, de que su destino eterno sea la condenación, lo cual significa que estas personas que se sorprenderán están engañadas.
Y por lo tanto es posible engañarnos a nosotros mismos o bien permitir que otros nos engañen porque nos conviene creer tal mentira. Adam Clarke escribió al respecto allá por 1700. El sentido de este versículo de Mateo 7, 21 al 23 parece ser este: nadie entrará en el reino de los cielos o tendrá parte alguna con Dios en su gloria solamente porque reconozca mi autoridad. Este es como si Jesús estuviera hablando. Solamente porque reconozca mi autoridad, crea en la divinidad de mi naturaleza, profese creer en la perfección de mi justicia y en los méritos infinitos de mi expiación. Solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre, el que ha desarraigado el árbol malo y ha plantado el árbol bueno y continúa dando fruto para honra y gloria de Dios. Y continúa escribiendo Clarke: muchos dirán en aquel día, en el día del juicio, no profetizamos o enseñamos o predicamos públicamente en tu nombre, reconociéndote como el único Salvador y proclamándote a otros como tal. O echamos fuera demonios, espíritus inmundos que habían tomado posesión de los cuerpos de los hombres, o hicimos muchos milagros. Pero les diré claramente y terminantemente: nunca os conocí, hablando por Jesús, nunca os conocí o nunca os aprobé, por cuanto también la palabra aprobar es el sentido que esta palabra tiene muchas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otras palabras, según Clarke, lo que el Señor está diciendo aquí es a estas personas: mientras predicabas mi doctrina pura y santa, sostuviste una verdad, pero no dejaste vuestras injusticias. Otro comentarista escribió: no sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, solo de palabra y con la lengua, y dirigirnos a Él de esa manera y profesar seguirle de este modo. Podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo, o que Él, que conoce y demanda el corazón, se va a contentar con meras manifestaciones externas sin que ocurra una realidad o un cambio interior. No, debemos hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. En una palabra, dice este escritor o este comentarista, su voluntad es nuestra santificación. Yo creo que va a ser terrible para millones de personas que creen ser cristianos y parecen serlo, pero no lo son, cuando descubran que nunca fueron salvos. Cuando descubran que nunca nacieron de nuevo, precisamente en el momento cuando nuestro Señor regrese por segunda vez a esta tierra. Y yo quiero decirles que el problema de que hay personas que parecen pero no son, no es un problema reciente, sino que esto se ha podido observar en la Biblia un año aproximadamente después de que nace la iglesia cristiana en Jerusalén, el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos la historia de un hombre llamado Simón, a quien también se le conoce como Simón el Mago o Simón el Hechicero. Acompáñenme a leer su historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 al 24. Dice así: pero los que fueron esparcidos, ¿a causa de qué? A causa de la persecución de la cual Saulo, el joven fariseo Saulo, era uno de los líderes. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo
y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice, pero había un hombre ahí en Samaria llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren lo que dice el verso 13. También creyó Simón mismo. Dice, también creyó Simón mismo. Y no solo eso, dice, ¿y qué? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué más le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Resumiéndolo, porque nunca te convertiste, Simón. Respondiendo entonces, Simón dijo, sí, me arrepiento. No dijo eso. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Lo que mucha gente hace. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y Simón nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Simón se perdió. En esta historia real podemos ver cómo este hombre, ejerciendo la magia, es decir, la astrología, la adivinación y el ocultismo, engañaba a las personas de la ciudad de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, como alguien que tuviese poder de Dios, ya que la gente creía que este engañador era el poder personificado de Dios mismo. También podemos ver su aparente profesión de fe. Leemos, también Simón creyó y hasta fue bautizado. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el apóstol Pedro llega, le dice que su corazón no es recto delante de Dios. Vemos cómo una persona puede hacer una profesión de fe y aún ser bautizado, pero puede ser que su corazón no sea recto delante de Dios, que no se haya convertido. Aunque además de haber hecho una profesión pública de fe y de ser bautizado, permanezca continuamente con un grupo de personas que sí son verdaderamente cristianas y sea identificado con ellos como cristiano, y aún se le llame hermano o hermana como a los otros cristianos verdaderos. Vemos cómo Simón se nos dice que siempre estaba con Felipe.
Por lo que las personas lo identificaban con Felipe y también con aquellas personas que recién se habían convertido a Dios en Samaria. De modo que le dirían: hermano Felipe, ¿cómo está? Hermano Simón, ¿cómo está? Hermano Felipe, pase adelante. Hermano Simón, pase adelante. Pero realmente nunca se convirtió, porque nunca se arrepintió de su maldad. Si no, Pedro no le hubiera dicho: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Alguien escribió con respecto a Simón: Simón el mago hizo profesión de fe en Cristo y hasta se bautizó, pero los acontecimientos subsecuentes demostraron que su corazón nunca cambió. Es evidente que Simón nunca se salvó. Simón parecía, pero no era. Parecía cristiano, pero no era. Y así podemos avanzar hasta el año 1700, donde encontramos a un hombre muy conocido por muchos llamado John Wesley o Juan Wesley. Revisando los escritos acerca de su vida, encontramos que este hombre nació en el hogar de un pastor en la ciudad de Epworth, en Inglaterra, en el año de 1703, específicamente el 17 de junio de 1703. Él era el 15º de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Su padre, su abuelo y su bisabuelo, al igual que Juan, también fueron ministros del evangelio. Se nos dice, según sus biógrafos, que Susana Wesley se encargó del entrenamiento religioso temprano de sus hijos y les enseñó a leer la Biblia a temprana edad. De modo que Juan leía la Biblia a la edad de 5 años. También se dice que desde muy temprana edad Juan se esforzaba por vivir una vida muy disciplinada y muy ordenada. De tal forma que a la edad de 8 años fue aceptado para tomar la cena del Señor. Wesley fue creciendo y consiguió sus títulos de bachiller y de maestría, ni más ni menos que en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Como estudiante de colegio, Wesley, siempre tratando de vivir esa vida ordenada y disciplinada, metódica le llamaban algunos, redactó para sí mismo un reglamento con el título Una regla general en todas las acciones de la vida. Yo digo todo esto para que vean cómo era este hombre. ¿Cómo era este hombre? Dice, en este reglamento se propuso, por ejemplo, mantener siempre un temor impresionante de la presencia de Dios, emplear cada hora libre en asuntos de la religión y evitar la curiosidad acerca de actividades y conocimientos inútiles. Él se impuso también un horario rígido para su vida diaria. Este hombre fue ordenado como sacerdote anglicano en 1728 y el año siguiente asumió el liderazgo de un grupo que había formado su hermano menor Carlos, al cual le llamaron el Club Santo. Y por cierto, a sus miembros les llamaron en son de burla metodistas. ¿Por qué? Por esa forma tan rígida, tan metódica, tan disciplinada, tan ordenada de vivir la vida. Por ejemplo, ayunaban 2 días a la semana. Ayudaban siempre, toda la semana, 2 días a la semana, miércoles y viernes. Además de esto, dedicaban 1 hora a la oración en la mañana y 1 hora en la noche. Por cierto, se dice de Juan que mientras estaba en su hora de oración, tanto en la mañana como en la noche, se detenía a media oración para ver si su oración no era algo rutinario y si realmente había el debido fervor en la oración. Además de esto, además de orar 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche, leían la Biblia 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. Visitaban enfermos, visitaban los presos, le llevaban la palabra de Dios a aquellos que iban a ser ejecutados, aquellos prisioneros que iban a ser ejecutados. Para ese entonces, Juan Wesley consideraba los siguientes puntos como la base de su salvación. Oigan, primero, no me consideraba tan perverso como mis semejantes. Segundo,
Había en mí una inclinación o un deseo de ser religioso o participar estrictamente de mis deberes en la religión. 3. Leía la Biblia, asistía a cultos y oraba. 4. Hacía misericordia visitando enfermos y a los presos en las cárceles. Y basándose en esas buenas obras es que él se consideraba un buen creyente. Se dice que este hombre en 1735 viajó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Savannah, en Georgia, una colonia recién fundada por los ingleses en Estados Unidos. Él iba enviado como misionero a los indios y pastor de la ciudad de Savannah. Yo quiero leerles lo que fue la vida de Juan Wesley en el barco mientras viajaba, que por cierto el viaje duraba varios meses, para que se hagan una idea de cuán metódico era él, cuán ordenado y disciplinado era él en su vida. Dice, en el barco Wesley mantenía su estilo de vida ordenado y rígido. En su diario escribió: nuestra manera normal de vivir era así. Durante el viaje, desde las 4 hasta las 5 de la mañana, cada uno de nosotros se dedicaba a la oración personal. Desde las 5 hasta las 7 leíamos la Biblia juntos. A las 7 desayunábamos, todos los días, mientras duraba el viaje. A las 8 eran las oraciones públicas. De 9 a 12 yo estudiaba el alemán. Mi hermano escribía sermones. A las 12 nos reuníamos para rendirnos cuentas unos a otros acerca de lo que habíamos hecho desde la última reunión que habíamos tenido y lo que planeábamos hacer hasta la reunión siguiente. Almorzaban a la 1 y después de almuerzo hasta las 4 leíamos la Biblia, aquellos pasajeros del barco de los que se había encargado cada uno de nosotros, o les hablábamos aparte según la necesidad. A las 4 eran las oraciones de la tarde. De 5 a 6 orábamos nuevamente en privado. De 6 a 7 yo leía en nuestra cabina la Biblia a 2 o a 3 pasajeros. A las 7 me reunía con los alemanes moravos en su servicio público y a las 8 nos volvíamos a reunir para exhortarnos e instruirnos unos a otros. Entre las 9 y las 10 nos acostábamos. Oye, este hombre es un santo. ¿Sí o no? Se dice que el viaje fue bastante intranquilo, con vientos fuertes y tormentas, de manera que los pasajeros empezaron a temer por sus vidas. En este momento Wesley se dio cuenta de que en el fondo de su corazón no estaba preparado para morir, ya que el mismo Wesley no tenía la tranquilidad que tenían los hermanos moravos. J.E. Houghton, en la historia de la iglesia morava, escribió: Juan Wesley estaba profundamente perturbado. Con toda su piedad, todavía le faltaba algo que aquellos hermanos moravos tenían. Le faltaba su confianza triunfante en Dios. Él tenía todavía miedo a la muerte. ¿Cómo es que no tienes fe?, se dijo a sí mismo. En 1738 Wesley regresó a Inglaterra antes de tiempo, prácticamente huyendo de Georgia a causa de su fracaso en el ministerio. Durante su viaje en el barco, él tuvo varias semanas para meditar acerca de su fracaso y las causas de ello. Y ahí fue donde Dios le mostró con toda claridad la verdad. Él mismo todavía no había nacido de nuevo. Con todo lo que te he leído que este hombre hacía desde niño, desde adolescente en la escuela y aún en su vida diaria, reflejada en su viaje en el barco cuando iba para Estados Unidos, este hombre todavía no había nacido de nuevo. El 24 de enero, durante ese viaje, Wesley escribió en su diario estas palabras impresionantes: me fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? ¿Quién me librará de este corazón malvado de malicia? Tengo una religión de buen tiempo de verano, puedo hablar bien, sí, y creer yo mismo mientras no hay ningún peligro, pero cuando la muerte me mira a la cara, mi espíritu se turba. Es más, no puedo decir, para mí el morir es ganancia, tengo miedo.
Más tarde escribió: son ahora 2 años y 4 meses desde que dejé mi país para enseñar a los indios de Georgia acerca del cristianismo. Pero ¿qué aprendí yo mismo? Lo que menos sospeché, que yo, habiendo ido a América para convertir a otros, nunca fui convertido a Dios yo mismo. Yo creo que tenemos que detenernos un poco en este momento tan importante en la vida de Wesley. Él era un teólogo, era un pastor ordenado, era un predicador, era un misionero, un hombre con una vida, híjole, consagrada para muchos, o una vida más consagrada que muchos que dicen ser cristianos. Wesley conocía muy bien las doctrinas importantes del cristianismo acerca de Dios y de Jesús, el Espíritu Santo y la salvación. No solo las conocía, las enseñaba a otros. Sin embargo, él mismo, según nos dice, o según escribe en su diario, nunca había nacido de nuevo. Nunca había nacido de nuevo. En otras palabras, Wesley parecía ser, pero no era. También él parecía ser cristiano, pero no era. Años más tarde, durante una prédica que él hizo, que la traje conmigo, que se llama El Casi Cristiano, él así la tituló, El Casi Cristiano. Siendo ya cristiano, oiga bien lo que ese hombre escribió: durante largo tiempo, y como muchos de vosotros podéis testificar, no llegué sino a este punto de ser casi cristiano. Si bien usaba de toda diligencia para desterrar lo malo y tener una conciencia libre de culpa, redimiendo el tiempo, dice, aprovechaba de todas las oportunidades que se me presentaban para hacer el bien a los hombres, y usaba constantemente y esmeradamente de todos los medios de gracia, tanto públicos como privados, y procuraba observar la mejor conducta posible en todos los lugares y toda hora, y Dios me es testigo que hacía yo todo esto con la mayor sinceridad, puesto que tenía verdaderos deseos de servir al Señor. Sin embargo, yo no había llegado más lejos que ser casi cristiano. Mi conciencia me dice, movida por el Espíritu Santo, que durante todo ese tiempo que viví de esta manera, yo no era más que un casi cristiano. Ahora, ¿qué sucedió en la vida de Wesley? Bueno, lo que Dios espera que suceda en la vida de todo casi cristiano, o que parece ser pero no es. Cuando él regresó a Londres, Wesley se encontró con otro hermano moravo que había llegado desde hacía poco a Inglaterra, desde Alemania, llamado Peter Böhler. Y Wesley se hizo amigo de Peter Böhler y le habló acerca de su desesperación. Y durante los siguientes 4 meses, Böhler estuvo ministrando a Wesley. Wesley relata lo siguiente unas semanas más tarde: el domingo fui claramente convencido de incredulidad, de la falta de aquella fe que es lo único por lo que podemos ser salvos. Y el 24 de mayo de 1738, 4 meses después de su regreso de América, Wesley estuvo en una reunión de los moravos en la calle de Aldersgate, en Londres, donde se leía el prefacio de Martín Lutero a la Carta de los Romanos, y Wesley escribió: aproximadamente a las 8:45 de la noche, mientras se describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que confié en Cristo solo para la salvación. Y una certeza me fue dada de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Él escribió: no me daba cuenta de que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Y después escribió: aunque las tentaciones regresaron vez tras vez a mi vida después de ese momento, cada vez levanté mis ojos y Él, hablando de Jesús, envió socorro desde su lugar santo. Y en esto también encontré la diferencia principal entre este estado nuevo de vida espiritual y mi estado anterior. Ahora yo estaba esforzándome tanto como lo hice cuando estaba bajo la ley. Pero dice, cuando estaba bajo la ley siempre fui vencido.
pero ahora bajo la gracia yo siempre era vencedor. Aquí tenemos un hombre muy conocido por muchos, un hombre que parecía ser cristiano, ¿sí o no? Pero no lo era. No lo era. Y prueba de ello es que él lo dice. Él lo dice cuando no lo era y después, siendo él ya un hombre convertido a Dios. Yo quisiera compartir con ustedes un testimonio, ya para terminar, que traje conmigo. Es un testimonio que escuché recientemente y que me impresionó porque cuando lo oí, primeramente me hizo transportarme a aquella época de mi vida cuando yo no era cristiano. Y también me llamó mucho la atención el valor, la valentía con que esta persona comenta públicamente acerca de su estado espiritual por mucho tiempo. Pero no solo la valentía, sino también su humildad. Porque yo quiero decirles que se necesita ser valiente, pero también se necesita ser humilde para poder reconocer que nunca nos hemos convertido a Dios. Y este testimonio es el testimonio de Shadow Washer. Ella es la esposa de un conocido misionero. Yo quisiera que por favor pudiéramos poner atención a este testimonio. El testimonio está en inglés, pero trae subtítulos en español. Y yo quisiera que pudiéramos poner atención a esos subtítulos en español. ¿Para qué? Para que podamos ver la experiencia no solo de Simón el Mago, no solo de Juan Wesley, sino también de su servidor, de cómo se puede creer que uno es cristiano y aún parecerlo sin realmente serlo. Amén. Vamos a proyectarlo, por favor. I guess I can only start by saying what I come up here to say to you, and that is that while I was in Texas, the Lord saved me, and I just want to give Him thanks and the glory for that. I know it's a shock for most. It's been a shock for a lot of my friends, and I guess after saying that, I have to give you a little bit of a background before I go even back to this. And when I was 14 years old, I attended a Christian school, and I was asked if I wanted to have Jesus in my heart, and of course I raised my hand, because in our school, if you didn't raise your hand, you were going to be brought up forward somehow. So I raised my hand, and of course, you know, in those days, no one raised their hand because they wanted to go to hell willingly, at least. So yeah, you know, you wanted to love Jesus, and you wanted to be good, and you wanted to do good things. And I grew up in a moral home, like I guess most of us, and my parents taught me right from wrong. So going to this school was neat, you know. It was just let's read about the Lord and learn Bible stories. And I simply prayed a prayer when I was 14. I didn't have any form of repentance in my heart. I didn't have any hurt in my heart for sin. I didn't have any pain for what I had done.
I mean, I was 14. I was not a bad kid by any means. I hadn't done anything bad, you know, by the standards of the world, because, you know, sometimes people put size to sins and colors, almost like jokes. And there wasn't any of that. It was, yeah, sure, you know, I want Jesus. Just like, why not? And I remember just thinking, great. You know, I had a lot of good friends, and mostly I just hung around with missionary kids, and my friends were Christians, and so it was easy to dress like a Christian, it was easy to look like a Christian, it was easy to go to church. That's what all the kids did. I pretty much did what all the kids did, and that's what we all did. We didn't go drinking or doing this or doing that because nobody did. And so to speak, it was pretty easy for me to fit in that mold. Eventually, you know, I guess I compare that to the youth camp syndrome. You know, everybody all hyped up about doing this. Let's all go do it. It wasn't necessarily bad, but it was just doing things. It was just being nice, being a good person. And when I was 16, I felt that God was calling me to missions, to serve Him. Like a lot of the kids at youth camp, you throw your little stick, and God has called me, and yeah, a lot of us felt like God was calling us, and well, a lot of them are not even in church anymore, you know, and here I am. But, you know, at 32, I come to know the Lord. And it's amazing how it was just truly God in all of this, because I would be active in church. I would read, well, I wouldn't say reading the Bible, but in our church we weren't really taught how to read the Word, how to study the Word. So the youth would always, you know, we would talk amongst ourselves and think, are you reading the Word? And we're like, yeah. So how do you do it? Well, you just take the Word like this and you flip it around, and wherever you put your finger, that's where God wants you to read that day. So I thought, okay. So that's what we did. We had no earthly idea. We had no discipleship whatsoever as far as knowledge of good as God sees it, knowledge of wrong as God sees it, not what you think or even what your parents think about, but the Word of God. So I just grew up in my own imagination of what was right and wrong, or just catching a little here and there from preaching. It wasn't true desire to read the Word. That was another thing that was lacking in my life. And at 20 years old, I married a missionary, and I did have a love for missions. I had a love for people, and I wanted to evangelize. I had evangelized some people. I'd witnessed, and I guess to that, the only explanation is that God can speak through a mule. He can speak through anyone. And some well-meaning friends that I told this too, what just recently happened, they're like, well, it's not that you were not saved, it's just that, you know, sometimes we kind of grow cold in our love for God, but it's not that, because, I mean, look at you, you've been a missionary for 12 years. And I'm thinking, for a minute I was like, wait a minute, you know, I live here, I know what happened here. It's not what I've done, because then you're saying that it's all works. I've earned my way to heaven or something. Or is it that, you know, well then you're saying that a lot of people that have done good things have made it to heaven that way. And it's not that. I know that I've been empty for years, and it's almost like I'm doing the right thing. I go and do this, I go and do that, but there's no zeal, there's no heart, there's no desire to read the Word. It's almost like, check, I got to do that. You know, like your devotions, because check, you do this, check, you do that. That's what good people do. You know, and all of a sudden it's like God was confronting me as years would go by with the fact that I was rusting out, because good people can do so much,
And still, all of a sudden, they're at the end of the rope. It's not natural. Like for a Christian, it's natural to love someone or to desire to witness to someone or to just to want the Word. Even when you get up and you think, if I don't read the Word of God, I'm just going to be just a mess today. Or all of a sudden you feel a void in your heart, like I do now, for example. It was the thing of, well, I haven't done that. Oh, I need to. It wasn't, I want to, I desire to. Or even praying, before I would pray for my dad to be saved. I've got to pray for my grandparents to be saved. It was this check of a list of to-do. It wasn't a desire. There wasn't a spirit desire in me. It was just my to-do list. Another thing I realized was there was no power in my life to overcome sin. I would see things in my heart that were wrong, see things in my life that were wrong, and just go, man, I just need to get a grip and do this. I just really need to buckle up and do this, or stop doing this. And I would just beat myself up all the time. I cannot overcome this in my life. Why am I having so much trouble with this? And I would see other Christians that I knew and think, yeah, they have problems, but it's almost like they overcome. Why is it that I'm stuck on this one thing or on this other thing? Why is it that it's hard for me to forgive? Why is it that it's hard for me to stop doing this or not do this or whatever? Why is it so hard? And I'm not painting a picture of a Christian that is, walking on a cloud that doesn't have problems, but there is that power to overcome. And I could not see in my life that it was that. It was just struggle, and I felt like I was getting worse. That I was just even struggling to appear godly. And I'm thinking, a Christian does not have to struggle for that. I mean, at least I knew enough from preaching and years of, at least hearing my husband and hearing other preachers, and other things. I would wonder, when preaching was going on, my mind would be on the grocery list. It was like my mind was somewhere, was always wondering. And if I saw something that applied to my life, I would just think, well, it's just that blah, 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 excuse after excuse. Or even the fact that I would think, oh, that person can do that, but that's because they're emotional. I'm just not an emotional type of person. Oh, they cry and they go to the altar, but, well, I'm just not that kind of person. It was always an excuse for my ways. It was always, well, so-and-so is ministering. Well, that's because she wants to be nice and show off. It wasn't anything about me. It was always an excuse for what was going on in my heart to make me feel better. But that wasn't even working anymore. It wasn't about anyone else. It wasn't about what so-and-so was doing, what so-and-so wasn't doing. It was on my heart. And I remember hearing Paul, and even here in Texas when he was preaching, he had been preaching on how do you know if you're a Christian. And every time he preached that, I would squirm in my seat. Because it was like, oh, how do I just go through this test and feel okay at the end? Because every time it would just make me cringe. It's like, I'm not passing, and if I'm passing, I'm barely passing. And then all of a sudden I'm thinking, wait a minute, you either do pass these tests of 1 John or you don't. You don't barely make it like you're barely making a D. You either pass because there is someone in your life that has, carried you through this. It's not this, it's not that. It's not that I don't love someone. It's just that, well, we just don't get along. It's not hate. It's this. Or it's not that I love the world. It's just that, everybody likes to shop. It was just crazy little things that I could always excuse. It wasn't ever a hard look at my sin.
And I could feel that God was saying a lot of times, you need to get alone and think about this. You need to think about this. And I was like, oh no, I don't know, PMSing. Maybe that's what it is. I'm just having a bad day. It's not that I'm not a Christian. I had to run from that. And all of a sudden it was like, I'm putting off something that could mean, eternity for myself. And I can't do that anymore. When we were in San Antonio, Paul had to preach there, and he had been preaching again on it, and I just was totally squirm in my seat and think, I can't. I'm not a Christian. I mean, I finally had to admit it to myself. I am not a Christian. I cannot struggle so much and just literally have no life, no desire to do this. I just make myself. I mean, even in Peru when I was a missionary, I guess at the beginning stages of mission work and everything is pretty and everything is nice and you get along with people and everything goes good. But when those things start to wear out, then you really see if you're there because of God or if you're there because you're doing the right thing. And I came here and, oh man, I had such a struggle when I came here. I didn't want to be here, didn't want to be in the States. I wanted to go back to Peru, and I thought, well, I'm just not ministering because of this and because of that, and excuses. And eventually it was like God said, no, it's not about the place, it's not about someone, it's not about this, it's not about anything but you. It's about your heart. It's about the fact that there's nothing in your heart. And it was a very, very hard look when we were in San Antonio, like I was saying. We were sitting outside. There was a tent because the church is too small and it was hot. And there was a prostitute going up and down the road. And I remember looking at her, thinking, I know better than her. I mean, someone can take a look at her and see, oh my gosh, she's a prostitute. You know exactly what's wrong with her. You can see it. It's just in your face. And all these people sitting around me don't have a clue. And they have no idea. It's so easy to look pretty and churchy and to wear a long skirt and to not wear this kind of thing that will give you away. But the heart, God can see the heart. And I had done, I guess, all the gymnastics I could possibly do to even appear godly at that point. And it was wearing out. I mean, I could see all of a sudden I am no better than that woman at this moment, and nobody can see that. And God could, and at least God opened my eyes at that point. I literally wanted to run out of there screaming. I was like, if I hear another sermon, I am just gonna blow up and die or something. I know. It's like, I know I'm not a Christian. And it's not about what I do because no one can tell. It's not about anything else. And my heart, and you can see my heart. And it was just such an awesome thing. And it was a freeing thing because first I thought, okay, if I admit that I'm not a Christian, then, oh man, you know what? A testimony. The preacher's wife has not been a Christian for 12 years, or plus, or whatever more, and that's pitiful. And here I was struggling with all that stuff, and I'm like, I don't care. Like, someone's going to get mad at me because I'm not really wanting to go to hell willingly. Okay. And it was really something. Another way that God showed me that I really wasn't a Christian, I was becoming so critical. Even in my own heart, I was becoming so hardened
And first, it's so wild. I used to think, well, it's because this, because of that. You have no idea, I guess, the ways in which your own heart will even deceive you. When you want to give yourself peace, you will try and try and try and try to tell yourself every possible thing you can, but when there's no peace, there's no peace. And if you belong to the Lord, there is peace. I mean, there can be struggles, and there can be trials, and there can be things, but there is peace at some point. And there's an end to things, and there wasn't one for me. When I told this fellow, because I hadn't told him, I had been struggling with this for about 3 years. We were driving back from a little thing that we went to do with Ian, and Paul was sitting there, and he said, I don't know what's going to happen with our lives. I mean, I don't know why the Lord has us here in Texas or anything, but all I delight in is just being in God's will. And I literally wanted to jump out of the car. I cannot even hear His name without just feeling like I am in deep trouble here. I am not delighting in anything. I am in real trouble. And I told him, I said, okay, here it goes. I told him everything. I said, I really feel like I don't know God. And I told him everything. And he just listened, and he said, from what you've told me, I cannot tell you that you are a Christian. And that's the only thing I needed to hear. It's almost like if someone would have just told me that at some point, I guess if I had shared that with someone, just to hear that was enough. It's like, thank you. I needed to hear that. I needed to have someone else say, yes, on basis of what you're telling me, I can't tell you you're a Christian. Because, yeah, what you're saying is pretty, evident that that's what's in your heart. And we got home that night, and I just sat there and read the book of 1 John. And I started going through each verse. And I just saw one thing. It's so amazing, the book of 1 John, because it's not like, those crazy magazine quizzes that you take. Are you a friendly person? If you score from 1 to 10, well, you need to work on your personal people skills. If you score from 10 to 20, well, sorta, and then, or yeah, you're the greatest, you're the friendliest person in the world. It's not a thing of score, it's a thing of, if you're failing at one of those tests, it overflows to the rest of your life. If you're loving the world, it's going to overflow to the other areas of your life. If you're hating someone, it's going to overflow to the other areas of your life. If you acknowledge God with your mouth and you deny Him with the rest of your being, then it's all going to overflow, and it's going to be evident that you're not a Christian. And it was so amazing. After that, I just confessed. It's like, God, I have never known that I'm a sinner until now. I mean, yeah, I've said it, you're a sinner, I'm a sinner, everybody's a sinner. But, it's never been so specific in my life. I've never had it this close to my face. So it's been a generality, we're all bad. But when it comes down to pointing out the specifics of your life, and when God is the one that does it, it's a whole different story. And I just prayed that night, and I was like, God, I am at the end of my rope. I really don't know how to be better, because I can't be better. I don't know how to do any of this, and I don't have the power, I don't have the desire to do it. That was the hardest thing. It's like, God, I have no desire. And even if I go in and do it and someone can see me and go, oh, that's really nice what she did. It's like, God, there's no desire in me. There's just nothing. It's like I'm dead. And
that night I just cried out before the Lord and I said, God, save me. I've never seen myself as a sinner like I'm seeing myself now. It's like, oh yeah, sure, I want to go to heaven. But it was never about that. It was all about God. And it's amazing how it's taken 12 years of allowing me to be part of the ministry and everything else. And all of a sudden opening my eyes and showing me who I really was. And I just praise Him and thank Him for that, and just wanted to share that with all of you. Un caso más muy evidente de personas que parecen serlo por muchos años, pero no lo eran. Yo quiero finalizar esta enseñanza de hoy invitándolos a que por favor examinen sus vidas. Decíamos al principio, es tan fácil, pero tan fácil engañarse a uno mismo. Es tan fácil creer que uno es cristiano y parecer serlo, pero sin realmente serlo. Y yo creo que si Dios nos ha traído a este lugar para escuchar todos estos testimonios de su servidor, de Simón el Mago, de Juan Wesley y de Shadow Washer, es con un solo propósito. Porque el Señor te está viendo y Él está viendo lo que hay en tu corazón. Y el que no puede ser burlado sabe que vas camino al infierno creyendo que vas camino al cielo y te vas a condenar. Te vas a perder. Habiendo Dios enviado a su Hijo amado a morir por ti en la cruz y habiéndole resucitado con poder para tu justificación, te vas a perder. Te vas a perder por haber abrazado un engaño. Y todo esto porque un día hiciste una oración, una profesión de fe y cambiaste por fuera, pero tu corazón seguía siendo el mismo. En tu corazón seguías estando vacío, sin Dios. Porque no se trata, como decía esta persona, de hacer, sino de si esa persona, Jesús, mora en ti o no mora en ti. Y qué fácil es poner excusas, qué fácil es justificarse cuando Dios te está señalando tu vida de pecado, cuando Dios te está señalando tu rebeldía, cuando Dios te está señalando tu maldad, tu egoísmo, tu ingratitud para con Él. Sin embargo, el resultado de esto es un engaño, es tinieblas, es un corazón que se va endureciendo y endureciendo y endureciendo. Pero Dios no quiere que eso suceda contigo. No, tú no estás aquí por casualidad hoy. No. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Porque Dios es el más interesado en que tú conozcas cuál es tu verdadera condición. Y puedas decir con valentía y puedas decir con humildad: Dios, yo nunca me he arrepentido. Dios, yo nunca he sentido dolor por todo lo que yo te he ofendido y lastimado y a mi prójimo. Dios, yo amo mi pecado, yo me deleito en mi pecado. Dios, yo no quiero cambiar. No me importa cuánto te haya ofendido y te sigo ofendiendo, no quiero cambiar. Mira mi corazón malo, mira mi corazón perverso, mira mi corazón lleno de egoísmo, Señor. Ese soy yo, Señor, esa soy yo. Una persona que ha hecho cambios externos, que se ha ido moralizando, pero que no se ha convertido a ti, porque no quiere renunciar a su vida egoísta de pecado, porque se deleite en el pecado, no importando cuánto a través de este pecado se ofenda a Dios y a su prójimo. Amados y amadas, no me canso de repetirlo, hoy es día de salvación. Yo quiero preguntarle a usted si usted ha sido honesto, honesta y valiente para reconocer que ha parecido ser cristiano o ha parecido ser salvo o salva, pero realmente no lo ha sido. Usted estaría dispuesto no solo a reconocerlo hoy, sino a convertirse a Dios hoy. ¿Cómo? Arrepintiéndose de todos sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
reconociendo que a pesar de lo que usted es y lo que ha hecho, y no siendo merecedor de nada más que de la condenación eterna del infierno, Dios le vio con ojos de amor y misericordia y envió a su Hijo amado a morir en la cruz por usted en su lugar para recibir el castigo que usted merecía y debía recibir, y también para pagar esa deuda que usted tiene con Dios a causa de haber violado su ley una y otra vez, y que por cierto no puede pagar. ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría usted dispuesta a poner un alto ya, a quitarse la máscara, a reconocer realmente cuál es su verdadero estado espiritual de perdición eterna? Aunque a lo largo de los años usted haya construido una imagen y lo haya hecho muy bien, una imagen de cristiano o cristiana, pero en su corazón no esté Cristo, en su corazón es una falta de gozo y una falta de amor a Dios y a su prójimo, o va a ser como Simón el Mago, quien en lugar de arrepentirse de todos sus pecados y confiar en Jesucristo para perdón de todos sus pecados, solo vio lo que podía obtener de Dios y se conformó con las apariencias como si esto fuera suficiente. Y finalmente Simón se perdió. Yo espero desde lo más profundo de mi corazón que usted no solo reconozca su verdadero estado, sino que tome esa decisión de convertirse a Dios hoy que aún tiene la oportunidad. Hoy que Dios le está llamando a venir a Él en su gran amor y en su infinita misericordia antes que sea demasiado tarde. Yo quiero decirle que esta es una decisión que solo usted puede tomar. Yo la tomé. Wesley la tomó, Sharo la tomó, millones la hemos tomado, pero también tiene que tomarla usted. Si usted es honesto en reconocer, sí, soy una persona que parece serlo, pero no lo es. Oremos a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por darme nuevamente la oportunidad de poderme dirigir a estas personas y por dar nuevamente una oportunidad a todos aquellos que no son salvos, pero han aparentado serlo por mucho tiempo. Yo te ruego que estas personas que están en esta condición sean valientes y humildes para reconocer su verdadero estado espiritual, para que no resistan a tu Santo Espíritu que viene a convencerles de su verdadera condición y de su engaño. Yo te ruego, Señor, que puedan ser salvos por la fe que es en tu Hijo Jesucristo, que puedan dar testimonio de esa obra que solo tú puedes hacer en los corazones y en las vidas de las personas, y que al transformar sus vidas y llenar sus vacíos y darles abundante gozo y paz, ellos puedan también dar testimonio de tu amor y de tu poder transformador. Yo te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.